Este es el momento del mensaje. En Génesis, en su capítulo 39, versículo 2 en adelante. Como cabeza de este estudio que tendremos en este día, es el tema sobre José. La historia de José podemos compartir, conocemos, y yo creo que al igual que yo, ustedes también han podido observar que podemos tomar varias enseñanzas de esa historia. Amén. Bien, la resistencia, hermanos. Gracias al hermano que estuvo orando. Dios escuchó y sabemos que Él es poderoso y nos ministra y nos da las palabras adecuadas. Amén. En la vida casi todo se trata de resistencia. Muchos han ganado guerras por resistir un poco más. Grandes atletas entrenan constantemente para conseguir mayor resistencia. Cuando vamos a la tienda, lo primero es que vamos a comprar utensilios, ya sea del hogar o ropa. Tratamos de que sea de la mejor calidad, pues eso conlleva una mayor resistencia en el material y durabilidad. La vida cristiana no es ajena a este método de motivación y perseverancia que es la resistencia. Debemos resistir al pecado, resistir al enemigo y rebasar muchos obstáculos que se presentan en la vida cotidiana del cristiano. Hermano, la resistencia, como bien decía en la introducción, los atletas, hermanos, llevan una dieta estricta de alimentación, también se ejercitan con distintos métodos, tanto de levantamiento de pesa, tanto como saliendo a trotar. O sea, tienen un ritmo de vida que les ayuda a ellos para cuando llegue el gran día de ir a representar a su país, o que sea por afición, que sea aficionado a un deporte, poder dar el máximo en aquel deporte en el cual quiere desempeñarse. Asimismo, el cristiano debe ir también preparándose para tener más resistencia. Hermanos, es del conocimiento de cada uno de nosotros que la resistencia es vital en la vida del cristiano. Estos son los ejercicios que nos ayudan al cristiano para resistir en medio de las duras pruebas que nos llegan en la vida cotidiana, recordando siempre que el Señor nos dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces es importante, hermanos, si nosotros queremos perseverar hasta el fin, tenemos que tener resistencia, entrenarnos día a día en la vida cristiana. Solo así las tribulaciones Solo así resistimos las tribulaciones, porque la Escritura nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Cuando estamos ejercitados y firmes en la fe, podemos consolar a los que están en diversas pruebas, porque pasamos muchas y estamos en un estado espiritual firme por la resistencia que poseemos. Debemos ser como los entrenadores de los atletas, que le ayudan a los atletas con el conocimiento que ellos ya poseen en la disciplina que enseñan. Por ejemplo, hermanos, para mí es de sumo gozo cuando estoy al frente de hermanos mayores. Cuando yo me siento débil en la fe, yo me acerco a la vieja, le digo: vieja, ore. La vieja me aprieta y me abraza, y mi hermano, estoy aquí orando y esto. Y digo: mira, hermana, ore por esto, por aquello. Sí, hermano. La hermana Melania, son hermanos que siempre, cuando uno está cabizbajo, uno se acerca a ellos y sale fortalecido, hermanos. Es increíble el don que tiene Dios, que pone Dios en sus siervas, para, por lo menos a mí, me motivan. Cuando me siento cabizbajo, hermano, espiritualmente, me gusta acercarme a las personas mayores, porque en ellos puedo encontrar palabras de fortalecimiento. También los jóvenes, también los más adultos, pero hermanos, hay algo especial en los mayores, que siempre tienen como una palabra que me ayuda a seguir. Yo puedo estar lo más derribado que sea. Cuando llego un domingo aquí cabizbajo, que ni quiero venir, me acerco a la vieja, le doy un abrazo y ya estoy, mira, hermano, renovado. No sé qué ella tiene, que se da cuenta que yo vengo con algo. Vamos a orar, estamos en esto, estamos acá, y me saca lo que tengo que decirle. Entonces, hermanos, de eso se trata. Los mayores tienen que estar fortaleciendo a los más jóvenes. Los que son nuevos en la fe, los que ya tienen más tiempo, deben de tratar, hermano, de ir fortaleciendo a esos hermanos, ayudándoles. ¿Para qué? Para que puedan tener resistencia. Porque hay pruebas que ya nosotros hemos pasado, que los que vienen ahora al Señor van a pasar. La burla de los familiares, la crítica de los amigos. A mí me decían
cuando llegué a la iglesia. Eso seguro atrás de una muchachita que está ahí en la iglesia, que está yendo a la iglesia. Hasta que uno fue tan curioso que fue un día culto que lo invité y se le salió cuando miró hacia todos los lados. Y dijo, ¿y qué tú buscas aquí en medio de todo esto viejo? Literal, se le salió, no aguantó, hermanos. Entonces, así mismo, cuando uno está empezando la vida cristiana, esos nuevos hermanos, siempre habrá a alguien que quiera serle de piedra de tropiezo. Para eso estamos nosotros, para orientar a esos nuevos hermanos, para fortalecerle, para avisarle, decirle, mi hermano, se van a presentar tribulaciones. El Señor dice que los primeros enemigos son los de la casa. Él no vino a traer paz, sino espada, dice el Señor. Y los primeros enemigos que se levantarán son los de tu casa cuando viene el Señor. Pero si nos debilitamos, si no encontramos dónde fortalecernos en esa primera vida cristiana, ese primer paso que damos, es difícil tener la resistencia. Aguantar esa primera soplido de ese lobo, se va a derribar la casa si es de paja. Pero si desde que llegan los vamos fortaleciendo y diciendo la cosa que van a enfrentar, hermanos, esa casa de ladrillo espiritual, el lobo no podrá derribarla. Amén. Como decía, el cristiano experimentado debe ayudar a los hermanos que de menos experiencia, que aprendan a resistir en medio de su vida cristiana y fortalecer el carácter y perseverancia del hermano o hermana de menor experiencia. En este día hablaremos de uno de los personajes bíblicos más notorios del Antiguo Testamento, que es José, el amado hijo de Jacob. Pero hermanos, nosotros como cristianos, ¿cómo nosotros podemos fortalecer esa vida espiritual? Hermanos, es a través del ayuno, es a través de la oración, es a través de la predicación del Evangelio, es a través de la lectura de la palabra. Así como los atletas hacen pruebas físicas y se ejercitan, esas son nuestras herramientas. El ayuno nos ayuda a nosotros a someter nuestra carne, para que no sea la carne que esté por encima del espíritu. La oración, a través de ese fortalecimiento que ya tenemos, que no dejamos que la carne nos gobierne, nos acerca a confiar más a Dios. Cuando somos hombres y mujeres de oración, en el momento que llega la tentación, nos vamos y oramos y pedimos auxilio al Todopoderoso, a aquel que puede resistir, que nos puede ayudar a resistir, no importa cuál sea la tentación. Amén. La lectura de la palabra, hermanos, es importante, porque un cristiano que no que no lee la palabra de Dios, no conoce el plan de salvación. No conoce que en la Escritura dice que debemos pedir con fe y que todo lo que pidamos con fe os será hecho. Amén. También, el que no lee, hermano, no tiene que anunciar. Si tú no lees la palabra de Dios, no sabes el sacrificio que hizo Cristo. Ok, lo puedes escuchar, pero Dios a cada quien le ministra conforme a su voluntad cuando lee. Yo puedo entender un versículo de una forma, pero el hermano Galán puede entenderlo de otra. Dios, en su infinita misericordia, nos habla a través de su palabra. Y si no la leemos, no escucharemos la palabra de Dios. Podemos pasar nosotros nuestro tiempo, todo el tiempo hablando con Dios, y Dios no habla. Pero si leemos la palabra de Dios, ahí vemos y escuchamos la palabra de Dios. Cuando estamos ejercitados en ayuno, oración y lectura, nos sirve para que nosotros podamos salir a la evangelización. La evangelización es tan importante, hermanos, para el ejercicio de la fe y de tener resistencia, que nos ayuda también a entender el amor que tiene Dios por nosotros. Porque hay un mandamiento que se entrelazan con lo que es la evangelización. Cuando evangelizamos, obedecemos aquel mandato que Dios nos hace. Y reconocemos que Dios nos ama y por eso nosotros nos amamos y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si yo evangelizo o predico la palabra de Dios, es porque yo amo al prójimo. Entonces, el amor que yo tengo por mí, el amor que Dios tiene por mí, yo lo reflejo en mí, lo reflejo en aquellas personas que están en el mundo sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, los que no conocen la palabra del pacto de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando estamos evangelizando y estamos reunidos, como estamos hoy en día, el fortalecimiento en la adoración, que es el tema central, ya cuando estamos reunidos como iglesia, como cuerpo, también es parte del ejercicio fundamental, porque dice la palabra de Dios que donde no hay alabanza,
cuando no se canta, hermano, cuando no hay alabanza, cuando no empezamos un día con un gracias a Dios y empezamos a ensalzar su bendito y santo nombre, Dios no está en medio donde no hay alabanza. Por eso cantamos a Dios para glorificar su santo y bendito nombre. Hermanos, si vamos a Génesis, su capítulo 39, después de haber escuchado, hermanos, las herramientas que nosotros tenemos para ejercitarnos en la fe y tener una vasta resistencia, vamos a a Génesis, su capítulo 39, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la palabra de Dios y a empezar a tener esta lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 39, yo estoy en el 29. Gloria a Dios. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo en su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de ninguna cosa, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Gloria a Dios. Hermano, esto es un breve recuento de lo poco que José había pasado. Sabemos de José, hermano, que tuvo una situación con sus hermanos, que fue maltratado, fue tirado en una cisterna, intentaron hasta matarlo, planificaron matarlo, si no por uno de sus hermanos que es llamado a misericordia, y se le ocurre la idea de echarlo a la cisterna, lo mataban. Pero ¿qué pasa, hermanos? Una de las enseñanzas que yo he podido encontrar en esta lectura es la problemática que creó Jacob con José y sus hermanos. Jacob prefirió a José por encima de sus hermanos y llamó a celos a los mismos. Cuando José empieza a soñar y se sueña de que la viga que él tenía estaba por encima de los demás y todas se postraban, ya empezaron los problemas. Incluso hasta su padre se ofendió, porque dirán ellos: ¿cómo este muchachito viene a decirme a mí que nosotros nos vamos a arrodillar ante él si él es uno de los menores? Y vemos cómo Dios a través de ese sueño tiene un propósito. Pero una de las malas situaciones que yo puedo ver de Jacob como padre es cuando le hace la túnica a José, declarándolo por encima de los demás. Eso es, le dio la primogenitura. Vemos que el primogénito se molesta, hermanos. Pero Jacob viene haciendo eso porque fue así mismo enseñado. Vemos que su madre, él era el favorito de su madre, y su padre tenía un favorito. ¿Qué me enseña a mí eso? Que yo no puedo tener favorito dentro de mis hijos. Para mí tienen que ser todos iguales. Son dos que tengo y no puedo tener uno mayor. Aunque uno sea mayor y otro sea menor, debo de querer que todos, debo quererlos por igual. Ahora me gustaría saber, hermanos, en estas lecturas que ustedes han tenido, ¿qué más podemos ver ahí? Me gustaría que sea así más dinámico, que levantemos la mano: yo he aprendido esto, yo he aprendido aquello, porque es una lectura bastante amplia y podemos de ahí sacar muchas enseñanzas. Y como dije al principio, yo puedo ver algo en una lectura y usted puede ver algo diferente. ¿Quién se anima? ¿Alguna otra enseñanza? Sí, hermano.
Amén. Eso se me ha quedado a mí, varón, y como le dije ya, me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque recuerdo que si me pasa algo, recuerdo exactamente que Dios tiene un propósito. Lo que hago es que me pongo a orar Amén. y lo dejo en la mano de Dios. Gloria Y a hago lo Dios. que tengo que hacer del lugar. Porque Dios en todo tiene un propósito. Amén. ¿Alguien más? Hermano Galán. Gloria a Dios. Amén. Resistir. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Gloria a Dios. Amén. El ejemplo número 1, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Resistió hasta la muerte. Vemos entonces también que la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, no recuerdo el verso, pero se dice así, que todavía no hemos resistido hasta la sangre. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Los primitivos, los primeros cristianos, en los primeros siglos, resistieron hasta la sangre, Amén. ¿verdad? Porque dieron sus vidas muchos por las causas de Jesucristo. Y nosotros todavía estamos resistiendo, ¿verdad que sí? Amén. Y todavía no hemos llegado al colmo, ¿verdad?, de resistir hasta la sangre. Pero si se nos llega ese tiempo, en el nombre de Jesucristo lo vamos a hacer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano Ramón. Sí, varón, de esa lectura también podemos aprender algo, y es ver que en el propósito que Dios tiene en nuestra vida para cumplirlo, el enemigo siempre pone trampa. Si José cae rendido ante los brazos de la mujer de Potifar, Gloria a Dios. el problema había sido agravado, ¿me entiende? Pero José, como bien es el tema, ¿verdad?, resistió. Y en lo adelante quizá usted va a expresar que José hasta tuvo que huir literalmente. Amén. Entonces podemos ver que el enemigo en los propósitos del Señor siempre está obstaculizando para que la obra de Dios sea cumplida en los propósitos de Él. Tenemos que aprender a resistir. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos. José en el pozo me enseña a mí, después de haber sido maltratado y arrojado ahí, cómo nos maltrata el pecado. Cómo el pecado nos sumerge, nos hunde en el lodo, en el sucio, en el fango. Y cuando yo veo a José, hermanos, ahí en esa cisterna, abandonado, sin esperanza, recuerdo de dónde Dios me sacó. La condición humana en la cual yo vivía cuando Jesús llegó a mi vida. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que nos debe motivar a nosotros, esa situación de José, y ponernos nosotros en el lugar de José cuando Dios lo sacó de ahí. Cuando Dios me sacó a mí del fango, del lodo, ponerme en la condición y decir, gloria a Dios. Y pensar, hermanos, en esos amigos que vienen a la iglesia con problemas, al igual como nosotros anduvimos, y tratar de ganarlo para Cristo. Salir ahí en el mundo, hermanos, hay muchas personas perdiéndose que están también metidos en una cisterna y están esperando que usted, que yo, que cualquier hermano le tire una soga, como le tiró su hermano, para sacarlo, pero no para venderlo como ellos lo hicieron, sino para traerlos a los pies de Cristo, para traerlos, hermanos, no para juzgarlo, no para castigarlo, no para golpearlo, sino para traerlo ante los pies del Señor para que alcancen misericordia. Amén. Hermano Miguel. Sí, hermano, tenemos muchas lecciones que ver de José. Primeramente se habla de la compra. Es decir, hermano, que los ismaelitas lo compran, sus hermanos lo venden, y luego va la segunda compra, que es Potifar, capitán del faraón, quien lo compra. Es decir, hermano, las pruebas, las dificultades que José pasó, mucho dolor, olvidado
por sus hermanos, su padre no sabía de él, en una tierra ajena. ¿Cuántas pruebas? Sin embargo, resalta el texto leído, pero Jehová estaba con José. Gloria a Dios. Eso, hermano. En medio de las pruebas, pero Jehová estaba con José. Amén. Y fue notorio a Potifar. Y él dice que vio que Jehová estaba con él y que prosperaba. Bueno, y lo puso ahora como mayordomo en la lectura que tuvimos. Lo puso como mayordomo de la casa. Entonces vio que Jehová lo prosperaba más. Y dijo, bueno, este hombre se le puede confiar. Es un hombre de Dios, porque el hombre de Dios manifiesta eso. Y dijo, este Jehová está con él porque él es un hombre de Dios. Amén. Y le puedo confiar todo lo que tengo en mi casa. Y confió todo, y dice que Potifar no se preocupaba por lo que pasaba en su casa. No, José gobierna bien. Yo no tengo cuidado, ni tengo que ponerle vigilancia, ni cámara, porque este es un hombre serio. Amén. Porque era un hombre de Dios. Gloria a Dios. Y dejamos hasta ahí porque sigue la otra parte ya de la tentación. Amén. Sí, hermanos, es del conocimiento de algunos que en la antigüedad, cuando un hombre era prosperado, era porque su Dios estaba con él. Tanto los egipcios, los babilónicos, todos los reyes, cuando un rey le iba bien era porque los sacrificios que le hacían a los dioses y ese Dios estaba contento con él. Desde que el reino empezaba a caer, sus dioses le dieron la espalda. Por eso este hombre ve en José que su Dios, el Dios de José, estaba con él. Solo hay un Dios, pero las personas tenían, hermanos, cada ciudad, cada pueblo tenía un Dios. Pero este hombre nota que José tenía una gracia. José tenía algo que era el respaldo de Dios. Amén. Hermanos, aunque tú estés en el fondo de la cisterna, aunque tú estás sumergido en el lodo, aunque tú estás arrastrándote, maltratado, humillado, donde quiera, si estás perseverando en Dios, Dios está contigo. Amén. Por eso, hermanos, debemos ser como José, que aunque pasó por esas pruebas principales de las que ya hemos hablado, nunca, hermanos, cayó su fe. Nunca. ¿Cómo lo probamos? Volvemos y leemos. La palabra de Dios dice, esta es la nueva versión que tengo aquí en esta internacional. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su amo el egipcio. Este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y José ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo en su casa y todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y ahí empieza el problema, hermanos. Los hombres atractivos como nosotros tenemos problemas. Sí, hermanos, en serio, no se rían, en serio. Yo sé que ustedes también se meten ahí, tenemos problemas. Hermanos, miren, el hombre atractivo como nosotros, hermanos, Satanás es muy astuto. Y de alguna forma Satanás tiene que derribar al hombre de Dios a través de su belleza. Fue un problema para José. Al hombre le estaba yendo bien, todo prosperaba, le han dejado todo a cargo el hombre ya está teniendo un alivio, un respiro. Aunque todavía ese esclavo está siendo bien tratado y está siendo próspero en tierra ajena, que no todo el mundo es próspero en tierra ajena. Pero hermanos, la belleza de José fue un problema, hermanos. ¿Por qué? Porque la mujer de este hombre puso sus ojos en José. Podemos decir que fue seducida por Satanás. Sabemos que Satanás tiene su poder principal es la persuasión, hablarle al oído. Podemos decir que esta mujer tenía que ser mucho más joven que su esposo, porque era algo normal. En la antigüedad era muy hermosa y atractiva, podemos decirlo también, a ciencia cierta, porque el rango que tenía su esposo en el estado egipcio no era para menos. Hermanos, y esta mujer pone los ojos en José.
Dice la palabra de Dios: después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Gloria a Dios. Oigan, hermanos, nadie, ninguno de las servidumbres era más importante que José. Amén. Esas posiciones, hermanos, solamente la da Dios. Amén. Solamente cuando Dios está respaldándote, hermano, tú estás bien representado. Gloria a Dios. Amigo, cuando tú tienes la confianza en Dios y tú sabes que Dios está contigo, no hay puerta que se te cierre. Solamente queda orar. Señor, voy a hacer esto, lo pongo en tus manos. Dice: no hay uno que sea mayor que yo. Mi patrón no me ha negado nada, gloria a Dios, excepto meterme con usted. Gloria a Dios, todo. José podía manejar el dinero, las bestias, los animales, las frutas, incluso quizás hasta las esclavas. Si quería vivir con cualquiera de ellas, podía vivir, porque dice: no me ha negado nada, excepto a usted. ¿Por qué? Que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién? No contra su amo, que le ha dado esa confianza, que ha puesto todo en sus manos, sino contra Dios. Gloria a Dios. Porque José reconoce que si él está ahí en esa posición, ha sido Dios que lo ha puesto. Amén. Entonces, hermanos, de un hoyo, de una cisterna, fue sacado y vendido para luego ser administrador, hermanos, de tierras, de riquezas, de ganado. Pero este hombre no se ha llenado de orgullo y se ha envanecido, sino que dice, reconoce que pecaría contra Dios. Y dice lo de segundo: y por más que ella me gusta la Reina Valera porque dice que no pecaría contra Dios y como que no le faltaría el respeto a su amo. Y dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera la compañía a José, se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir sus responsabilidades. Entonces la mujer de Putifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en sus manos de ella, salió corriendo de la casa. Gloria a Dios. Hermanos, una mujer atractiva, rica, una mujer de altura, podemos ver que se le lanza a este joven: acuéstate conmigo. Y podemos ver la zozobra que podía estar viviendo este joven día tras día: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Las seducciones, quizás si él iba pasando por un lado se vestía indecorosamente para provocarlo. Y podemos ver, hermanos, y asegurar que era día tras día esa insistencia, esa existencia, que llegó al punto que la mujer le vuela arriba para ver si no va a reaccionar el hombre. Pero una mujer atractiva, ¿y qué es lo que está pasando? Que este hombre no lo provoco. Hermanos, es que es un hombre de Dios. No importa la provocación que venga en tu vida, ora, hermano, hermana. No importa lo que te brinde Satanás en la mesa, no lo cojas. Los hermanos no te van a ver, yo no te voy a ver, pero Dios, que en todo lo ve, hermanos. Este joven lo último que hizo, que tuvo que salir huyendo, hermanos, y dejarle el manto en las manos. La sabiduría, hermanos, fue esta: que este hombre salió y dejó todo, salió corriendo y la dejó, hermanos. Quizás si hubiera sido yo, hubiera fracasado y hubiera cometido el pecado. Si no estuviera ejercitado, si no hubiera estado firme en la fe, posiblemente, hermanos, hubiese yo caído. Por eso es la importancia de tener resistencia para poder resistir, hermano, cualquier tentación. Esta mujer, Satanás le hablaba y le decía: sedúcelo, esto, aquello. Así mismo Satanás nos habla, hermanos, cuando estamos en el momento del pecado. Podemos recordar a Caín, cuando antes de cometer el pecado de matar a su hermano, el Señor le dijo: el pecado está a la puerta, enseñórate de él antes que él se enseñoree de ti. Pero él no escuchó al Señor. Así mismo el Señor nos avisa cuando estamos al momento de pecar. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice: eso es pecado, eso está mal delante de Dios. Entonces, hermanos, debemos ejercitarnos y escuchar la voz de Dios. Porque es importante, hermanos,
Cuando nosotros estamos fortalecidos, como ya hablamos de las herramientas útiles para ese fortalecimiento, es difícil que nosotros nos derribemos. Podemos pecar, sí, pero no vamos a perseverar en ese pecado. Si nos caemos, nos levantamos y nos arrepentimos. Y tenemos un abogado que es Jesucristo, que nos perdona y es quien intercede por nosotros. Pero el enemigo, hermanos, nunca está tranquilo. Así como Jacob, así como Caín mató a Abel y no escuchó la palabra de Dios, puede que también nosotros no escuchemos la palabra de Dios en ese momento. Así como Eva en el huerto del Edén escuchó la voz de la serpiente y no escuchó la voz de Dios, así nosotros también, hermanos, podemos escuchar esa voz. Porque el poder de Satanás es la persuasión. Él no descansa, no está tranquilo. Y siempre nos brinda las herramientas para que pequemos y caigamos en el flagelo del pecado. Vamos a Génesis, su capítulo 3, versículo 1 al 7, nos dice de la siguiente manera. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo? Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Me gusta como dice la Reina Valera, dice codiciable. Hermanos, Satanás, hermanos, engaña a la mujer con palabras, una verdad a media. Él sabía, hermanos, que iban a morir. Pero les dice que no es física, sino él sabía que era espiritualmente. Y vemos cómo lleva a la mujer a mirar. La mujer había visto innumerablemente el árbol y la fruta. Pero con estas palabras que Satanás le dice a la mujer que no van a morir, se olvidan de la palabra de Dios. Y le dice, ¿sabe Dios que en el momento que coman de él serán igual a Dios? Algo codiciable, ser igual a Dios. El hombre hasta el día de hoy ha querido reemplazar el lugar de Dios en la humanidad. Se cree Dios, el hombre crea animales, el hombre ya clona a personas, el hombre hace cirugías de estética, el hombre inventa y hace. ¿Por qué? Porque es un afán de querer refutar a Dios y que Dios no existe y que el hombre ese es su mismo Dios. Entonces vemos que la mujer pone la vista en este árbol y lo ve codiciable para alcanzar sabiduría. Pero se mira a sí misma, yo pensando, mira la creación y mira todo lo que habita en el árbol y dice, wow, ¿tendré yo la sabiduría de poder hacer todo esto? ¿Seré yo igual a Dios? No podemos decir que lo hizo con maldad, hermano, porque cuando Dios creó al hombre, Dios dijo que vio Dios que había creado todo y era bueno en gran manera. No podemos decir que lo hizo como codiciando para sustituir a Dios, pero cometió el pecado de desobedecer a Dios. Desobediencia y codicia, ahí hay pecado. Entonces, hermanos, vemos la justificación del hombre, inmediatamente come también del árbol, se esconden de la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros pecamos y no estamos resistiendo al pecado, no tenemos una vida fortalecida, ejercitadas en la fe, huimos de la presencia de Dios cuando pecamos. Y si seguimos practicando el pecado y practicando, cuando venimos a ver, estamos lejos de la presencia de Dios, en el mundo, hermanos. Por eso vemos que el hombre que se paseaba con Dios en el jardín del Edén, inmediatamente peca, se esconde de la presencia de Dios. Asimismo, hermanos, nosotros creemos que nos escondemos de la presencia de Dios cuando pecamos. Queremos apartarnos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la culpa que nosotros cargamos, hermanos, nos aleja de Dios. El pecado, el reconocer, nos sentimos como basura, porque le hemos fallado a Dios. Yo no soy fuerte, pero ese es Satanás poniendo idea en tu cabeza. Así como el hombre se justificó, a veces nosotros nos justificamos en el pecado. Jesucristo no pecó porque Él era Dios. Yo peco porque yo soy humano. No, hermanos. Jesucristo se hizo hombre para mostrarte que tú, siendo un ser humano, puedes vencer el pecado. Que están las herramientas, hermanos, en la Biblia, cómo fortalecerte.
que están las herramientas en el cuerpo que es la iglesia para fortalecerte también el apoyo del hermano. Y así como José, hermanos, fue fortalecido en medio de la prueba, Dios te fortalece en medio de la prueba. Así como José, hermano, fue sacado de la cisterna y fue sentado en el trono prácticamente de Faraón, porque Faraón también le dijo, solamente seré yo mayor que tú cuando estoy sentado en el trono. Dios puede sentarte a ti a la diestra de su justicia, hermano. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre fiel, porque tú eres una mujer que te has mantenido, gloria a Dios, en los caminos. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la condición de pecado del hombre y su justificación, y caemos en ese flagelo también de justificarnos en el pecado, y nos vamos alejando y alejando de Dios, y dejando de leer la Biblia, dejando de orar, porque inmediatamente empezamos a pecar y Satanás empieza a culparnos delante de Dios, nos vamos desligando de las cosas espirituales. Y así vamos menguando y menguando, y cuando venimos a ver, estamos de nuevo en la cisterna. Después de haber estado sentado en el trono, volvemos al hueco, volvemos otra vez, y no solamente caemos en la cisterna, sino que nos llevamos la soga para que no la tiren para sacarnos. Hermanos, es importante que nosotros veamos las enseñanzas que hay en la Biblia. Otra enseñanza que yo puedo notar en esta historia de José, cuando hace el sueño, realiza el sueño del copero y del panadero. José le realiza el sueño y le dice al copero, que es el que sale vivo, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí. Hermanos, a veces ponemos la confianza en los hombres y no en Dios. No importa el problema que tengamos, sí, acerquémonos a nuestros hermanos, oremos, pidámosle que nos lleven en oración, pero nuestra principal fuente de fortalecimiento debe ser Dios. Hermanos, y vemos que pasó tiempo y el hombre no se acordaba de José. Hasta que un día aparece el sueño del faraón y nadie podía desarrollar este sueño, decir el significado. Y el hombre se acordó, en tal sitio, en una cárcel, conocí a un hombre. Y empezó a hacer la historia, hermanos. Y este hombre, aunque estaba yéndole bien en la cárcel, a pesar de haber puesto su confianza en el hombre, fue defraudado porque pasó tiempo para que el hombre se acordase de él. Él pudo haberle conseguido el favor anteriormente e inmediatamente haya salido. Pero el plan de Dios era que tenía que soportar ahí nuevamente, después que fue enjuiciado injustamente y fue encarcelado, tenía que soportar ahí para probar a este hombre. Pero vemos a este hombre cuando está delante de Faraón, que le dice, tú me vas a contar el sueño, me lo vas a realizar. Él dice, no, Dios sé que me dice lo que debo decir. Gloria a Dios. Este hombre aquí, yo aprendo que este hombre ya no se da para él nuevamente el bombo, decir, sí, yo soy el más sabio, mira, estos sabios que tú tienes aquí no sirven ninguno, te pudieron decir, yo te voy a decir qué es lo que significa ese sueño. Pero dice, no soy yo, gloria a Dios, es Dios. Hermanos, cuando nosotros estemos trabajando en la obra de Dios, debemos darle gloria a Dios. Cuando recibimos una bendición, debemos darle gloria a Dios. Y vemos a José, hermanos, en un acto de humildad, que después de que Faraón lo reconoce como el hombre más sabio de todo el Alto Egipto y todas las zonas aledañas del reino, dice, ahora busca Faraón alguien que ministre y hazlo así, hazlo así. Da la idea de lo que hay que hacer, hermanos. Él no se pone en primer lugar. Y dice el faraón, no, pero ¿y qué mejor hombre que tú? ¿Qué hombre más sabio que tú, que fuiste tú que realizaste, que Dios proveyó a través de ti el sueño? El resultado, lo que significaba el sueño. Gloria a Dios. No debemos siempre buscar el primer lugar. Por eso dice el Señor, hermanos, que es mejor ser llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque seremos enaltecidos, enaltecidos allá en los cielos con esa corona de justicia. Amén. ¿Algún hermano que quiera aportar? Amén. Bien. Entonces, hermanos, continuamos. Decía que el poder principal de Satanás, hermano, es la persuasión. Y Satanás es tan sagaz y tan a veces se quiere como pasar de su raya.
que ni siquiera a Jesús, hermano, rechazó querer sonsacarlo. Hermanos, sabemos que Satanás fue tan, ¿cuál sería la palabra, hermano Ruiz? Insistente, no es otra, como muy sutil, es alguien que hace algo como más allá de lo que se debería de hacer. Atrevido, algo así parecido. Hermanos, que a Jesús, Dios, le dice, ¿tú tienes hambre? Convierte esa piedra en pan si tú eres hijo de Dios y come. Hermanos, ¿cuánto más nos dice a nosotros? Sabiendo que Jesús es Dios. Pero Él no le está diciendo a Dios ahí. Él no está tentando al Dios. Él está tentando la humanidad de Jesús. Hermanos, y lo lleva a lo más alto del monte, de la ciudad, y le enseña los reinos y su poderío. Toda la riqueza, hermanos, lo que ha hecho con todos los reyes a través de la historia. La codicia de querer Napoleón, todos esos grandes emperadores, y querían abarcar toda la tierra, y conquistadores, y conquistaban, porque eso es lo que le gusta al hombre, a la carne. Si postrado me adora, te daré todo esto, le dijo Satanás a Jesucristo. Pero no es al Dios, sino a su humanidad, para corromperlo. Hermanos, pero Jesús nos dice a nosotros que solamente a Dios debemos postrarnos. Hermano, puede ser que lleguen malas intenciones, que alguien le quiera brindarle un trabajo, una oferta de vender algo, de usted sustraer algo, y que te voy a dar este dinero, llévame esto aquí, llévame esto allí. Hermano, el cristiano no puede entrar en eso. No, Dios está ahí viendo. Cuando tú te dejas influenciar por alguien, ya sea por una ayuda económica, tienes que someterte a ese. Cuando tú aceptas, hermanos, que te sobornen, o por ejemplo cuando las elecciones, que estamos en elecciones, cuando tú coges esos 500 pesos, esos 300 pesos, ese picapollo, eso es lo que tú vales. A la hora que tú estés hablando en un grupo de política, te dicen, cállese, que usted lo que coge es 200, 300 pesos. No, hermano, eso se ve feo. Entonces, el hombre, hermanos, no debe dejarse poner precio. Porque el precio que nosotros tenemos lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Con su sangre, hermanos. Nosotros los cristianos no debemos dejarnos comprar, ya sea la opinión, ya sea que usted actúe de alguna manera. ¿Por qué? Porque el precio que nosotros tenemos no es monetario, gloria a Dios. El precio que nosotros tenemos costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y si Satanás quería seducir, sonsacar a Jesús, ¿cuánto más no será a nosotros? Él siempre está buscando la forma, hermanos, de que no resistamos hasta el fin. Hermanos, son muchas las pruebas, son muchas las aflicciones que nosotros podemos tener en nuestro día a día. Pero Dios sabe que nosotros podemos y nos fortalece. Yo recuerdo a Jesús en el huerto de Getsemaní temblando. Yo había estado en la posición de él, hermano, mire, Judea, yo había salido corriendo y había llegado había hecho peor que Jonás, que creía que salía de la presencia de Dios y se fue para otro lado cuando Dios lo mandó a predicar, y se monta en el barco y le da, creyendo que está lejos de la presencia de Dios. Allá está la marea y el juidero. ¿Y qué es lo que pasa? Dice él, ya sí me voy a salvar. Jóndeme al mar, dirá él, me voy a ahogar y voy a salir de eso. Hermanos, la ballena o el animal o el pez se lo tragó y el hombre no murió. ¿Y dónde terminó? A donde Dios lo mandó, gloria a Dios. Entonces, hermanos, Satanás siempre pondrá en la mente del hombre las cosas malas, las cosas vanas, los caminos más cerca, los atajos, como le llamamos. Pero Dios quiere que nosotros caminemos por el camino recto, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Amados, si así fue Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Siempre quiere persuadirnos para que vivamos sumergidos en el pecado, para que andemos sumergidos en las drogas, los robos, en las mentiras, el adulterio, la fornicación, en la blasfemia, maldiciendo, en el alcohol, en que no andan y a los que no andan en esos pecados les dice, tú no tienes pecado, no tienes de qué arrepentirte, y así muchos mueren sin arrepentirse porque consideran que no tienen de qué arrepentirse. Gloria a Dios. Hermanos, Satanás no quiere ver hundido a nosotros en todo esto. De lo que nosotros Dios nos libró, no quiere volver a meter de nuevo y ponernos a cosas peores. Hermanos,
No hay una cosa más fuerte que una adicción a las drogas, al alcohol. Quizá muchos ya han pasado por adicciones del cigarro y saben que es difícil salir de eso. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y estamos aquí, es difícil nosotros limpiarnos de todo eso al principio. Es una lucha constante. Por eso he escuchado de personas que dicen, fulano tiene la iglesia de relajo. Fulano entra, y sale de la iglesia. Desde que se ve limpiecito, vuelve otra vez para el punto a consumir drogas. Vuelve otra vez a robar. Vuelve otra vez a fornicar. Vuelve otra vez a hacer todas las cosas que hacía. Pero es una lucha constante que nosotros tenemos, hermanos. Cada uno tiene su cruz. Cada uno tuvo su adicción, tiene su batalla, ya sea la pornografía, ya sea el robo, el alcohol, lo ya mencionado. Entonces, cuando yo veo un hermano que cae en el pozo nuevamente, que anda otra vez en las drogas, hermanos, que anda otra vez en el robo, que anda otra vez jugando los números, o sea, en la idolatría presente en todos los sentidos. A mí no me gusta juzgarlo en esa condición porque yo sé la batalla, porque yo estoy luchando con adicciones. Yo estoy luchando para no adulterar, yo estoy luchando para no fornicar, yo estoy luchando para no andar en la bebida, hermanos. Es una batalla fuerte, constante. Y ponga usted ahí su nombre. ¿Con qué usted está luchando? Con muchas cosas. Entonces, hermanos, a veces se paran hermanos aquí adelante y me identifico con ellos. Cuando dicen, pequé en esto, necesito que oren por mí, yo me pongo en el puesto de ese hermano y para mí es triste. Por ejemplo, no está aquí. La condición del hermano César, hermanos. El yo verlo pasando adelante en reiteradas ocasiones, verlo llorar y salir por ahí, yo digo, ese soy yo. Porque aunque yo no sea tan valiente como él de pararme aquí cada vez que yo peque, yo peco. Usted peca también, hermanos. Hermanos, pararse aquí delante y reconocer que yo he pecado, que yo estoy luchando contra la droga, contra lo que sea, hermanos, es difícil. Hermanos, no es que no quiere perseverar, es que cae. No es que yo no quiera perseverar, es que caigo. Las depresiones siempre están a la orden del día. Y es una lucha, aparte de muchas cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en esos momentos que vemos a los hermanos así, oremos fervientemente. La vieja siempre está orando por mí. Le digo, viejas, ella no sabe todos mis problemas, pero yo sé que cuento con esa oración. Sé que cuento con la oración de cada uno de ustedes, pero enfatizo en esas hermanas, la hermana Melania y la vieja, porque y la hermana Teresa Cabrera, porque son con las hermanas que más interactúo en cierto sentido. Porque no es fácil, hermanos, caerse, levantarse. Pero a veces nos alejamos de la lectura de la palabra de Dios. Hay días que yo no oro, se me pasa un mes, una semana, 3 días. Quizá usted también, hermano, hermana. No nos descuidemos, ejercitémonos. Hay días que yo no leo. Ya creo que si digo algo es por automático porque ya lo conozco. Pero hay lecturas que ya se me han olvidado porque no me estoy ejercitando en la fe. Yo duré un tiempo, hermano, principalmente en pandemia, que si no fuera por el instituto donde yo estaba, me hubiese ido porque no me estaba reuniendo. Pero por más que leí, estaba tan aturdido y tan en depresión, hermano, que tuve que retirarme del instituto porque leía, estudiaba y no cogía nada, porque era aturdido en una depresión tan fuerte. Que no podemos cargar con ella, nos arropa la vergüenza. Y pienso yo en Adán, hermanos, de esa relación que tenía con Dios, que se paseaba en el huerto del Edén, hermanos, agarrado prácticamente de la mano de Dios, de su creador, desnudo, sin vergüenza. Y cuando este hombre peca, la vergüenza fue tal, hermanos, que no se aguantó y arrancó hojas para tapar su desnudez. Para que ese Dios que lo creó, aquel con el que él se paseaba, no lo viese desnudo, porque le sería vergonzoso.
Cuando yo veo a mis hijos que se pasean y no les da vergüenza que yo lo vea, hermanos, como Dios lo trajo al mundo, yo pienso en la inocencia de Adán. El niño, la niña, como se pasean. Yo pienso en la inocencia que tenía Adán antes del pecado. Y luego, cuando peco, pienso en la gran culpa que él sintió y la vergüenza que lo hizo correr de la presencia de Dios. Y decirle, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cuánto nosotros no corremos de la presencia de Dios cuando estamos en pecado, cuando pecamos? Y si nos descuidamos y seguimos practicando el pecado, hermanos, es más devastador, más entristecedor. Por eso es importante, hermanos, que nos fortalezcamos espiritualmente, porque nosotros aborrecemos el pecado. Continúa diciendo la palabra, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en caso, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. A veces queremos dejar de pecar, hermanos. Y pensando en los monjes, como se maltrataban, se laceraban la piel con látigos cada vez que pecaban, expiando sus culpas, y se daban de latigazo. En la antigüedad, no sé si todavía lo harán, pero lo veí en las películas y he leído ciertos libros y esos eran los métodos que ellos tenían de librarse de las culpas del pecado. Hermanos, pensar en las llagas de Jesús que llevó ese maltrato que yo merecía, esas llagas, ellos quizás queriendo ilustrar eso y se castigaban y se flagelaban el cuerpo, porque por la culpa del pecado. Qué hermosa será la mañana del domingo.